Hola a todos, les habla su facilitador en curso y en esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la actividad integradora que lleva por nombre Fase 3, Organización, Actividades, Tareas y Procesos. Aquí como pueden ver ya tengo abierta lo que es la actividad integradora, pero para ejemplificarla qué es lo que deben de hacer me voy a permitir abrir una presentación PowerPoint que lleva por nombre el nombre de la actividad. Entonces aquí vamos a ir paso a paso viendo qué es lo que tienen que realizar en la actividad integradora. Entonces, como pueden ver, lleva por nombre fase 3, organización, actividades, tareas y procesos. Bueno, antes de comenzar, me gustaría agregar algunos conceptos importantes que vienen dentro de plataforma en los recursos a manera de introducción. La primera de ellas, bueno, el primer concepto que vamos a ver, que es de suma importancia, es lo que es la planificación de un proyecto. La definición es la siguiente: es el conjunto de actividades que una persona o entidad desarrolla de forma ordenada para alcanzar uno o varios objetivos. Entonces, esta definición la tenemos que tener muy presente para poder realizar esta actividad integradora y las otras dos, que son la fase 4 y 5 sucesivamente. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde habla sobre el proceso de planificación de un proyecto. Bueno, el proceso de planificación de un proyecto cuenta con 4 etapas. La primera de ellas es el análisis. La siguiente etapa es la determinación del alcance o el objetivo. La siguiente etapa es el diseño de planes de acción. Y finalmente la última es la medición y control del desarrollo del proyecto. Pues vamos a ir verificando la definición de cada una de ellas. A continuación, vamos a comenzar con el análisis. Y dice, esta etapa responde a la pregunta ¿cómo es? E implica revisar, documentar y describir las diferentes fuerzas externas. ¿A qué se refiere con fuerzas externas? Económicas, sociales, gubernamentales, tecnológicas, consumidores y competencia, que afectan o podrían afectar el proyecto. Pues sí, básicamente la planeación del proyecto, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis del mismo, de lo que queremos hacer y cómo es. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos el análisis, podemos pasar a la siguiente etapa, que viene siendo la determinación del alcance o el objetivo. Y esta etapa responde a la pregunta ¿qué se quiere hacer? E implica identificar aquello que permita considerar los recursos y capacidades de una persona, institución, empresa en un área determinada, así como tomar en cuenta los recursos y limitaciones para realizar una tarea o actividad específica. Pues sí, básicamente dentro de esta etapa vamos a determinar el alcance o el objetivo, es decir, vamos a delimitar en sí qué es lo que queremos hacer con nuestro proyecto. La siguiente etapa es la formulación de estrategias o forma de lograrlo. Bueno, esta etapa responde a las preguntas ¿quién lo hará? ¿Cómo se debe de hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué recursos? ¿Cuánto costará? ¿Qué riesgos tendremos? La idea es encontrar las mejores estrategias para agilizar el desempeño y consecución del proyecto. Pues sí, básicamente aquí en esta etapa nosotros vamos a encontrar las estrategias para llevar a cabo nuestro proyecto. Ahora la siguiente etapa, que habla del diseño de planes de acción. En este paso se debe especificar cuándo se realizarán las actividades o acciones y quién las realizará. Algunos de los elementos que suelen contener los planes de acción son los siguientes. La primera de ellas es las tareas, que son actividades o acciones que se van a realizar para implementar las estrategias, o bien los recursos. Es todo aquello que se va a utilizar para realizar las tareas e implementar las estrategias, así como la forma en que se van a distribuir. La siguiente diapositiva
es otro de los elementos que tenemos que considerar. Bueno, responsables, que son las personas que realizarán las tareas e implementan las estrategias. También aquí aparece dentro del plan de acción lo que es el programa, que básicamente es el cronograma que define las fechas de inicio y término, así como los plazos para realizar las tareas e implementar las estrategias. Otra de las cosas a considerar en esta etapa es el presupuesto, que es algo muy importante, ya que es la inversión requerida para realizar las tareas e implementar las estrategias. Los planes de acción son un instrumento de control y sirven de guía para implementar o ejecutar las estrategias y para que los objetivos y todo lo planificado sea del conocimiento de todos los miembros de la organización. Pues sí, básicamente en esta etapa tenemos que diseñar un plan en el cual vamos a identificar todos los aspectos que se mencionaron en las diapositivas anteriores de esta etapa. Y finalmente tenemos la etapa que es medición y control del desarrollo del proyecto. ¿A qué se refiere esta etapa? Bueno, básicamente responde a las preguntas: ¿existen desviaciones? ¿Estamos en tiempo? Implica establecer un sistema de referencia por medio del cual se miden y se controlan las actividades y fechas de ejecución, incluyendo el registro de las desviaciones que lleguen a presentarse. Los elementos de medición y seguimiento se establecen claramente en la tercera etapa del proyecto. Pues sí, únicamente, esta etapa es donde se mide y se controla el desarrollo del proyecto, todo lo que ya llevamos a cabo de él. Entonces ahora sí, básicamente voy a revisar, o vamos a revisar qué es lo que tenemos que realizar en la actividad integradora, que es la fase 3. Entonces en esta diapositiva aparece qué producto entregarás. Entonces, como punto número 1 aparece una tabla en la que relaciones las actividades y sus correspondientes tareas, organizadas en 3 grandes fases. En la siguiente diapositiva vamos a ver las fases a las que se refiere. Como punto número 2 van a entregar un diagrama de flujo en el que muestres el proceso que siguen las actividades y sus relaciones. Y finalmente, como punto número 3, un video de 1 a 2 minutos donde des respuesta a lo siguiente: ¿para qué me sirve en la organización de mi proyecto elaborar un diagrama de flujo que involucre las principales actividades del proceso? Y van a tener que mencionar 2 ventajas. Entonces ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde aparece qué hacer en la actividad integradora ya como tal. Entonces, como punto número 1, lo que tienen que realizar es lo siguiente: enlista una relación de las actividades y sus correspondientes tareas o trabajos que deberán realizarse para alcanzar los objetivos y las metas propuestas. Debes tomar en cuenta que cada actividad general o primaria tiene a su vez tareas de soporte, es decir, tiene más tareas que tenemos que ir identificando, o bien tareas específicas. Entonces aquí básicamente este punto se refiere a que ustedes tendrán que buscar las tareas o los trabajos que deberán realizarse para alcanzar el objetivo y la meta propuesta en cada uno de los proyectos que ustedes ya tienen definidos. Entonces aquí voy a agregar un ejemplo que es el mismo que aparece ahí en la actividad integradora. Tomando en cuenta que si la intención es crear una tienda virtual para vender camisetas, una primera actividad general sería, entonces básicamente la primera actividad que vamos a tomar en cuenta tomando este proyecto, que sería el de vender camisetas de manera virtual en una tienda, la primera tarea sería definir con qué tecnología se desarrollará el sitio o tienda virtual. Entonces, como pueden ver, ¿a qué se refiere este punto? Bueno, aquí para ustedes, como ustedes saben, en cuanto a una tienda virtual,
pues tenemos ya varias opciones debido al auge tan extenso que hay ya de tecnología, de aplicaciones y de forma de proporcionar un servicio. Entonces aquí, por ejemplo, en cuanto a la definición de con qué tecnología se desarrollará, puede ser, aquí como ejemplo aparece un editor online para crear y publicar sitios web, como My Store Express, que es un sitio web, o bien un desarrollo propio y a medida, una página web ya desarrollada por cada una, ya sea de manera personal en una de los sitios ya gratuitos que hay para hacer páginas web, o bien contratar a un experto en programación de páginas web. Entonces a eso se refiere la definición con qué tecnología se desarrollará esta primer tarea. Es una primer tarea, pero como pueden ver, la actividad mencionada anteriormente, o la tarea 1 que mencioné, también tiene a su vez diferentes tareas específicas, como lo pueden ser, bueno, aquí agrego 2 tareas específicas. La número 1 dice tarea específica 1, revisar ventajas y desventajas de ambas posibilidades. Pues si acuérdense que tengo, bueno, aquí yo voy a regresar a la diapositiva para que recuerden. Tengo 2 posibilidades, ya sea un editor online o bien un desarrollo propio y a medida de una página web. Entonces, en base a eso, tengo una primera tarea específica que sería revisar ventajas y desventajas de ambas posibilidades. Y a su vez se desprende otra tarea específica, que sería la tarea específica 2, que sería familiarizarse y realizar pruebas de funcionamiento en la opción seleccionada. Pues sí, una vez que yo ya identifiqué si lo voy a hacer en el editor o bien lo voy a hacer en una página ya programada o personalizada, pues tengo que realizar pruebas de que realmente la opción que yo seleccioné va a funcionar como yo deseo que funcione. A eso se refiere esta primer tarea. O sea, como pueden ver, es una primer tarea que se definió, pero esa tarea a su vez tiene tareas específicas que tenemos que también identificar y que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, aquí estoy tomando como ejemplo la tienda virtual de camisetas, pero ustedes tendrán que tomar el ejemplo de cada uno de ustedes que tiene para sus proyectos que ya tienen definidos. Entonces aquí en este punto pues pueden ser una o varias tareas generales, y dentro de esas tareas se van a ir desprendiendo tareas específicas, tal y como lo pueden ver aquí en el ejemplo. Entonces ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde habla de las fases de la organización. Recuerden que dentro del producto a entregar van a entregar una tabla donde se mencionaban 3 fases. Aquí es donde vamos a identificar dichas fases. Bueno, como pueden ver, la diapositiva nos dice lo siguiente: para organizar mejor y con más claridad la relación de actividades generales y algunas de sus principales tareas, es indispensable integrarlas en 3 grandes fases. Estas son las 3 fases que ustedes tendrán que identificar en la tabla que van a entregar a plataforma. La número 1 son las actividades previas, la número 2, actividades de desarrollo, y finalmente la número 3, actividades de concreción. Entonces vamos a ir viendo paso a paso cada una de las actividades. Entonces la primera de ellas son actividades previas. ¿A qué se refiere con actividades previas? Bueno, son las actividades y sus correspondientes tareas que preparan el escenario y la posibilidad para que las actividades centrales del proyecto puedan llevarse a cabo. Pues sí, son todas aquellas actividades que tenemos que hacer antes de realizar nuestro proyecto, o antes de que nuestro proyecto se pueda llevar a cabo. Aquí tenemos un ejemplo, nuevamente tomando el mismo, aquí dice, siguiendo nuestro ejemplo de la tienda virtual para vender camisetas, algunas actividades y tareas previas podrían ser, aquí agrego la primera actividad, que sería actividad 1, realizar una investigación de mercado para conocer algunas tiendas virtuales que ofrecen el mismo producto y servicio, para identificar qué puede ofrecer como valor agregado.
Es muy importante, por ejemplo, tomando en cuenta este proyecto de la tienda virtual para vender camisetas, realizar primeramente una investigación, ya que como ustedes pueden ver, pues una tienda virtual no es nuevo y ya es algo que pueden encontrar en muchos lados en sitios web. Entonces, por eso es importante, como primera actividad, realizar una investigación de mercado para conocer las tiendas, para saber qué producto ofrecen, qué servicio, y en base a eso yo poder ver qué puedo ofrecer más o un valor agregado a lo que ellos ya ofrecen para poder mejorar ese servicio. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, tal y como lo mencioné en el primer ejemplo, aquí podemos ver que la actividad 1 a su vez desprende dos tareas específicas. En este caso, bueno, como dijimos que la tarea 1 era investigar o analizar una investigación de mercado, que es la actividad 1. Entonces aquí, como pueden ver, esta desprende dos tareas, o pueden ser varias. Aquí nada más agrego dos tareas como ejemplo para que ustedes puedan identificar qué es lo que tienen que hacer. La tarea 1.1, que sería analizar las tiendas de camisetas virtuales. Esa como tal es la tarea, pero ¿qué es lo que yo voy a analizar en sí? Conocer los costos, la calidad, los tiempos de entrega, las formas de pago, entre otras cosas. Y la tarea 1.2, revisar opciones de entrega y costos. Pues como pueden ver, una primera tarea a su vez tiene tareas específicas que se van desprendiendo de la misma. Y bueno, aquí en este mismo ejemplo ahora ya es la actividad 2, o sea, esta es una actividad 2 y dice que en este caso sería seleccionar con qué tecnología se desarrollará el sitio o tienda virtual. Entonces esa sería la actividad. Pues sí, yo tengo que ver qué tecnología voy a utilizar para desarrollar mi sitio virtual y poder ofrecer el servicio adecuadamente. Y bueno, aquí también la actividad 2 a su vez desprende varias tareas, que en esta ocasión yo agrego 3 tareas específicas en base a la actividad 2, que serían las siguientes. La tarea 2.1, que sería analizar ventajas y desventajas de ambas posibilidades. La tarea 2.2, realizar pruebas de funcionamiento en la opción seleccionada. Y la tarea 2.3, buscar algún patrocinador o apoyo para el desarrollo del proyecto. Bueno, como pueden ver, la tarea 2, que es ver qué tecnología voy a utilizar, entonces en base a esa se desprenden 3 tareas específicas, que la primera de ellas fue analizar las ventajas o desventajas de las dos posibilidades que les había mencionado al inicio, como ejemplo, ya sea un editor o bien una página web programada, por ejemplo, por un especialista. Entonces, otra tarea en base a eso sería realizar pruebas de funcionamiento en la opción seleccionada. Pues sí, ya lo habíamos comentado, que es importante que una vez que seleccionemos cuál de las dos opciones que teníamos, ver si realmente funciona y si el producto que quiero ofrecer dentro de esa tecnología es la correcta. Y finalmente, otra tarea dice buscar algún patrocinador o apoyo para el desarrollo del proyecto. Pues sí, es algo muy importante, ya que en esta ocasión nos permitiría, pues acá en cuanto a economía, ahorrar un poco la elaboración del proyecto. Entonces a esto se refiere con la primera fase. Entonces ustedes en su proyecto integrador van a encontrar una o varias actividades generales, y esas actividades se van a desprender a su vez diferentes tareas específicas, que es básicamente lo que ustedes tienen que hacer en esta primera fase. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que son las actividades de desarrollo. Y bueno, son aquellas que constituyen la parte central del proyecto. Ahorita vamos a ver también un ejemplo para que puedan identificar a qué se refiere con la parte central del proyecto. Pues nuevamente, tomando nuestro ejemplo de la tienda virtual para vender camisetas, algunas de estas actividades pueden ser las siguientes. Aquí son ejemplos, pueden ser, bueno, una de ellas es el diseño y estructura de la página web.
Otra sería integrar la información. ¿A qué se refiere con integrar la información? Ya sea de manera visual, videos, textual, etcétera, para cada sección. Pues sí, identificar qué es lo que quiero poner como fotografías, qué videos, qué texto es el indicado para cada sección de mi página web y poder ofertar o poder ofrecer mi producto de manera adecuada. Y finalmente agrego otra tarea que es el diseño de una estrategia de difusión del sitio. Pues sí, también sería muy importante, ya que tendría que yo ver una estrategia para difundir mi sitio, como puede ser una red social, como puede ser radio, televisión, etcétera. Entonces a eso se refiere lo que es la segunda fase, que son las actividades de desarrollo y son la parte central de nuestro proyecto. Y la siguiente fase, la tercera fase, son las actividades de concreción. ¿A qué se refiere con actividades de concreción? Bueno, son las actividades que se realizan post al desarrollo del proyecto. ¿Qué quiere decir? Después del desarrollo del proyecto. Con estas es posible identificar los alcances y áreas de mejora, así como realizar ajustes para acciones futuras. Entonces, nuevamente voy a agregar un ejemplo para que puedan identificar a qué se refiere esto. Siguiendo nuestro ejemplo de la tienda virtual para vender camisetas, algunas de estas actividades pueden ser las siguientes: dar mantenimiento y actualización al sitio, documentar los aciertos y los errores y realizar la evaluación de las diferentes fases y recursos involucrados. Pues sí, como pueden ver, esta fase de concreción es post a nuestro proyecto, es decir, después de haber realizado nuestro proyecto, pero es una fase muy importante, ya que dicha fase nos va a permitir seguir mejorando nuestro proyecto. Por ejemplo, en este proyecto de la tienda virtual, nosotros tenemos que dar un mantenimiento y una actualización al sitio, es decir, tal vez ya no me gustó las imágenes o la interfaz y lo quiero mostrar de manera un poco más creativa, que sea llamativa para la persona que está comprando o está viendo los productos. El otro punto es documentar los aciertos y los errores. Bueno, eso es una cosa muy importante, ya que en base a la experiencia que vaya teniendo mi sitio web o mi página web, voy a poder identificar qué está bien hecho y qué no, y así poder corregir y ir modificando mi proyecto de manera adecuada. Y finalmente, la otra tarea que agrego es realizar la evaluación de las diferentes fases y recursos involucrados. Pues y aquí, una vez que ya tengo mi proyecto, ya puedo identificar o evaluar qué está bien, qué está mal, qué puedo cambiar, qué puedo dejar igual, qué puedo mejorar, etcétera. Entonces, básicamente, esas son las tres fases que ustedes van a integrar en plataforma, pero ¿cómo lo van a hacer? Bueno, ahorita lo vamos a verificar. Aquí agrego la diapositiva como título elementos a entregar. Entonces, como punto número 1, acuérdense que son 3 cosas. Como punto número 1 es una tabla en la que relaciones las actividades y sus correspondientes tareas organizadas en 3 grandes fases. Nosotros ya vimos cuáles son esas 3 fases. La primera de ellas eran las actividades previas, la segunda fase son las actividades de desarrollo y la tercera fase son las actividades de concreción. Entonces, ¿cómo lo van a comenzar a integrar en la tabla? Bueno, aquí aparece la imagen, que es la misma que aparece en su actividad integradora, nada más que está un poco más pequeña para que alcanzara a aparecer en la diapositiva. Bueno, como pueden ver, van a entregar una tabla dentro de Word, donde van a poner como título, en una fila, primera fase, actividades previas. Y aquí, dependiendo de su proyecto, qué tan grande sea o qué tantas actividades tengan que realizar, ustedes van a ir definiendo cuántas actividades necesitan en la primera fase, cuántas en la segunda fase y cuántas en la tercera fase. Entonces, como pueden ver, aquí hay un ejemplo donde van a poner primer fase, actividades previas. Entonces, la actividad 1
sería, bueno, le van a poner el nombre a la actividad y luego la tarea específica 1.1 y van a mencionar cuál es, que es básicamente los ejemplos que vimos en las diapositivas anteriores. Y luego con la actividad 2 igual van a mencionar cuál es la actividad 2 previa y cuáles son las tareas específicas que se desprenden de esta actividad. Y así sucesivamente ahora con la segunda fase y la tercera fase, donde van a agregar las actividades de desarrollo, una primera actividad de desarrollo, bueno, aquí pueden ver que sigue, sería la tercera, y aquí serían los objetivos específicos de la tercera actividad, y luego van a identificando la actividad 4 y los objetivos específicos de la actividad 4. De igual manera, la tercera fase, que son las actividades de concreción, van a agregar qué actividad es referente a esa fase y las actividades específicas. Entonces aquí va a depender mucho de cada uno de los proyectos que tenga cada quien. Habrá proyectos en los que se identifique una o dos actividades, habrá proyectos en los que serán 3, 4 o hasta 5, dependiendo de el alcance de cada uno de ellos y de lo que ustedes alcancen a identificar básicamente que se necesita como actividad previa, como actividad de desarrollo y como actividad de concreción. Entonces, esto es en cuanto al punto número 1, que la van a integrar en un documento Word y en una tabla, tal y como la que aparece en esta imagen. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde, bueno, el punto número 2, van a agregar un diagrama de flujo en el que muestres el proceso que siguen las actividades y sus relaciones. Bueno, creo que todos conocen lo que es un diagrama de flujo y bueno, yo aquí agrego un pequeño ejemplo que lo tomé de internet, donde, bueno, lo voy a mover un poco para que lo puedan ver, donde aquí aparece lo que es el diagrama de flujo de cómo cocinar un huevo. Bueno, aquí aparece el rombo donde aparecen las sí o no, que es muy importante, o sea, sería cocinar un huevo. La pregunta nos dice frito, sí, bueno, pues lo tenemos que freír. Luego sería frito, no, pues lo vamos a hervir. Entonces aquí si seguimos el diagrama de flujo, frito, sí, freír. Y luego, una vez que lo freíste, hay otra pregunta, salado, sí o no. Si lo queremos salado, por ejemplo, sería agregar sal y servirlo en el plato. Y si yo no lo quiero salado, pues simplemente lo sirvo en el plato. Entonces este sería un diagrama de flujo. El diagrama de flujo básicamente lo que hace es que muestra el proceso que siguen las actividades y sus relaciones que tienen en base a las actividades mencionadas. Entonces, pero ustedes lo tienen que realizar en base a las actividades que realizaron en la tabla solicitada en la diapositiva anterior. Y bueno, aquí como nota agrego, para realizar el diagrama puedes utilizar alguna de la aplicación como Mindomo o CMap Tools. Entonces, bueno, esas dos aplicaciones pues son fáciles y sencillas de utilizar. En general, bueno, yo les puedo comentar mi experiencia. Yo generalmente cuando utilizo una herramienta para utilizar un diagrama de flujo, utilizo lo que es CMap Tools, que es muy sencillo de utilizar y su interfaz es amigable y se entiende la manera en que se tiene que realizar. Pero aquí básicamente ustedes pueden utilizar la herramienta que quieran. Si lo quieren hacer en PowerPoint, utilizando lo que son las figuras de rombo, rectángulos, etcétera, o bien en un documento en Word y posteriormente copiar la imagen y pegar. Aquí ya básicamente depende de cada uno de ustedes la creatividad que le quieran poner y utilizar la herramienta que les convenga más en este caso. Entonces, ese sería el punto número 2, un diagrama de flujo donde van a mostrar el proceso de las actividades y las relaciones que tiene su proyecto que ya tienen ustedes definido. Y bueno, la siguiente diapositiva es el punto número 3, que dice un video de 1 a 2 minutos donde dé respuesta a lo siguiente. Entonces ustedes van a crear un video en donde van a dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿para qué me sirve en la organización de mi proyecto elaborar un diagrama de flujo
que involucre las principales actividades del proceso, y dentro de la respuesta van a mencionar 2 ventajas. En este video es muy importante que sigan las características del mismo y que realmente argumenten su respuesta. ¿Por qué les digo que argumenten? Porque muchas de las veces ustedes nada más dicen, no, me sirve de mucho, pero no, o sea, lo que se trata es de que ustedes reflexionen y argumenten su respuesta y en base a ello mencionen 2 ventajas. Y bueno, aquí en esta nota agrego lo siguiente. Sube tu video a YouTube y no olvides configurarlo para que quede oculto y solo puedan verlo aquellas personas con las que compartes la liga. Entonces este video, que va a tener alrededor de una duración, también es importante que tenga una duración de 2 a 3 minutos para que no sea muy largo y que puedan estructurar su respuesta. Entonces, como pueden ver, van a tener que también realizar un guión, o sea, escribir lo que van a decir de manera coherente y estructurada para que pueda tener también la duración correcta. Entonces, finalmente voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde es la integración de los elementos. Entonces, en sí, ¿qué es lo que van a hacer? Van a integrar los 3 productos solicitados en un documento de Word. Entonces, ¿cuáles son los 3 productos solicitados? Pues repitiendo, pues es la tabla de actividades, donde van a definir las actividades de las 3 fases que vimos en la presentación, el diagrama del flujo, que tiene que ver con la tabla de actividades, y la liga de tu video, que tiene que ver con el diagrama de flujo. Entonces, como pueden ver, los 3 elementos que se les pide en la actividad integradora van de la mano. O sea, primero tienes que realizar tu tabla de actividades para posteriormente crear un diagrama en base a la tabla y para finalmente crear un video en base o respondiendo referente al diagrama de flujo que realizaron. Entonces, aquí nada más mencionarles que, bueno, la actividad nos dice que tienen que entregarlo en un documento en Word, pero si ustedes prefieren utilizar otra herramienta, como puede ser lo que es PowerPoint o alguna otra de su agrado, lo pueden hacer. Nada más únicamente es necesario que suban el documento en Word y dentro de él compartan la liga o el enlace, o si es una presentación PowerPoint, pues la suban como tal. Entonces, básicamente esto es lo que se tiene que realizar en la primera actividad de la semana 2, que es la fase 3, que lleva por nombre organización, actividades, tareas y proceso. Bueno, espero que les haya quedado claro la manera en que se tiene que realizar la actividad. De igual manera, si tienen alguna duda al respecto, estoy al pendiente a través de mensajes de plataforma o bien mediante la aplicación Skype. Entonces me despido momentáneamente de ustedes, que estén bien, hasta luego, saludos cordiales.